Vamos a empezar entonces con el tema de anatomía del corazón, primero definiendo, ¿no?, qué es corazón. El corazón, chicos, viene a ser el órgano central del aparato circulatorio, ¿ya? Muchas veces estudiamos al corazón en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Por qué se los pinté de color acá celeste y de acá de color rojo? La mitad derecha, todo lo que corresponde, a veces lo denominan corazón derecho, por toda la mitad derecha del corazón va a circular lo que viene a ser sangre venosa, ¿ya? Y por toda la mitad izquierda del corazón me va a circular sangre arterial, ¿ya? Y la mitad derecha y la mitad izquierda van a dividirse en cavidades. El corazón va a presentar 4 cavidades, ¿ya? Aquí lo vamos a tener, el corazón presenta 4 cavidades. 2 superiores y 2 inferiores. Las cavidades superiores se denominan aurículas. Ya las cavidades superiores se denominan aurículas. Mientras que las cavidades inferiores se van a denominar ventrículos. ¿Ya? Entonces, de ahí partimos explicando las cavidades del corazón y vamos a ir de esta manera, ¿no? Ya. Era que voy a deshabilitar la sala de... Ya. Entonces vamos a tener acá. No se mueve el... Ya. Aquí lo que les decía, aquí están las 4 cavidades, aquí tenemos las aurículas, aquí está lo que es la aurícula derecha, aquí está lo que es la aurícula izquierda. Esas tienen paredes más delgadas que los ventrículos, aunque también en los ventrículos varían las paredes. Van a ver acá, tenemos al ventrículo derecho, vayan reconociéndolo, miren, su pared del ventrículo derecho viene siendo más delgada que del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque vamos a ver que del ventrículo izquierdo va a salir la sangre, toda la sangre, hacia una arteria, que viene a ser esta arteria de acá, la aorta. Ya del ventrículo izquierdo entonces me sale la arteria aorta y su pared va a ser mucho más gruesa. También aquí para diferenciar las aurículas y los ventrículos, ya estas cavidades se van a comunicar por orificios. ¿Cómo se denominan estos orificios? Se denominan, estos de acá que estoy hablando, son orificios. Luego vamos a ver sus válvulas, pero vayan diferenciando acá que del lado derecho, este es el lado derecho, vamos a colocar acá. Y este es el lado izquierdo. En el lado derecho vamos a tener que tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho se van a comunicar con estos orificios que se denominan, imagínense que lo están fusionando, aurículo-ventriculares, ¿ya? Del ventrículo derecho, su orificio auriculoventricular se va a llamar válvula tricúspide. Ya, o sea, ese orificio auriculoventricular va a tener una válvula y esa válvula se va a llamar tricúspide. Y vamos a ver más adelante ¿por qué se llama tricúspide? Va a presentar 3 valvas, ¿ya? Y van a tener diferentes disposiciones las válvulas. Van a ser anterior, posterior, interna, eso lo vamos a ver más adelante. Es una breve introducción. Y aquí en la válvula mitral va a tener 2 valvas. ¿Ya? Pero la válvula mitral se encuentra comunicando lo que viene a ser la aurícula izquierda con lo que viene a ser el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y ambos ventrículos están separados por un tabique, ¿ya? Que corresponde al tabique interventricular. Ya más o menos entonces, ¿qué hemos definido aquí? Que las aurículas, que son las cavidades superiores del corazón, y los ventrículos, que son las cavidades inferiores del corazón, se comunican con estos orificios auriculoventriculares. Y ya sabemos cómo se llaman las válvulas del orificio auriculoventricular derecho y del izquierdo. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. Ya, como generalidades, vamos a decir que el corazón actúa como una bomba aspirante e impelente. ¿Por qué? Porque me va a aspirar sangre hacia las aurículas e impelente porque me va a impulsar, chicos, toda la sangre. Les dije que del ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde salía toda esa sangre? A la arteria aorta, ¿no? Entonces, de toda esa sangre se va a distribuir por todo el organismo, ¿ya? Entonces actúa como una bomba aspirante y una bomba e impelente de sangre. ¿Y dónde está situado?
en lo que siempre es preguntado esto, ¿no? Siempre lo preguntan, ¿en qué mediastino? ¿Ya? ¿Pero qué es mediastino? Vamos a ver más adelante, creo que está en la siguiente diapositiva, que mediastino es un espacio virtual. ¿A qué me refiero? Este es un espacio, van a ver que aquí van a estar obviamente los pulmones, es un espacio entre los dos pulmones, ¿ya? Y me va a indicar, digamos, va a haber una división de mediastino. Van a ver que hay un mediastino superior, uno inferior. El inferior se divide en anterior, medio, posterior. ¿Y dónde encontramos al corazón? No se preocupen, enseguida lo vamos a ver. En el mediastino medio, eso no se olviden, mediastino medio. A nivel de T4 y T8, que son denominadas las vértebras de Giacomini, ¿ya? ¿Qué coloración tiene el corazón? Rojo claro a rojo oscuro. ¿Y cuál es su peso? Según Rubier, 260 gramos en la mujer y 270 en el varón, ¿no? ¿Y qué forma tiene el corazón? Una forma de pirámide triangular. Ya, eso como generalidades. De aquí lo más importante, el peso, siempre lo preguntan, y la situación, que está en el mediastino medio. Ya, eso es importante. Acá está lo que les decía de mediastino medio. ¿Ya? Entonces, en este espacio virtual, entre estos dos pulmones, se denomina en sí mediastino. Y este mediastino, aquí lo estudiamos, ya. Entonces, este mediastino, les voy a explicar un poquito, toma de referencia el borde inferior de T4, ¿ya? O sea, de la cuarta vértebra torácica, como lo están viendo acá, o en el ángulo de Lewis, o el ángulo external, ¿ya? Que más adelante igual, o ya lo habrán leído. Entonces, esto me delimita a ese espacio virtual, a este mediastino, uno superior y uno inferior, y van a ver que el inferior se va a dividir en mediastino anterior, todo esto mediastino anterior. En cada mediastino me señala diferentes estructuras, ¿ya? Pero en el mediastino medio, como ven acá, corresponde a nuestro tema de hoy, que es corazón. Ya igual hay mediastino posterior, pero en el mediastino medio es donde está nuestro corazón. ¿Cuáles son los medios de fijación de nuestro corazón? Vienen a ser, obviamente, los grandes vasos, como la aorta, con sus ramas que presenta. También lo que vienen a ser las venas cavas, vamos a ver en la aurícula derecha, una vena cava superior, una vena cava inferior, y la serosa, ¿no?, que envuelve al corazón, denominada pericardio. Y esto también muy importante, hablando un poco ya de lo que viene a ser circulación. ¿A qué se denomina circulación mayor y circulación menor? La circulación mayor también es denominada circulación sistémica. ¿Por qué? Porque va a ir por todo el cuerpo. Ya vamos a tener entonces, vamos a anotar acá, que esta circulación mayor va del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. Es decir, de acá tiene que llegar hasta acá, hasta la aurícula derecha. Ya. Ahí se me fue la voz. Ya, entonces el ventrículo izquierdo, chicos, ¿qué les dije? Del ventrículo izquierdo, ¿qué pasaba? La sangre va a salir por la aorta. Ya, del ventrículo izquierdo la sangre sale por la aorta. Y entonces toda esta sangre va a estar oxigenada y va a ir por todo el cuerpo. ¿Ya? ¿Y a dónde va a llegar? Hacia una red capilar periférica, esto de acá. Va a llegar hacia una red capilar periférica, y ¿qué va a hacer? Al llegar a esa red capilar periférica, en pocas palabras, se va a como contactar, ¿no?, con cada célula del organismo, a lo que se está distribuyendo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? A este nivel de esta red capilar periférica, dijimos que la sangre está oxigenada, ¿no ves? Entonces aquí a nivel de esta red capilar periférica va a recoger lo que viene a ser dióxido de carbono, ¿ya? Entonces la sangre a nivel de esta red capilar ya va a dejar de ser, dijimos que estaba aquí oxigenada, ¿no? Entonces deja toda esa, deja todo ese oxígeno a esas células para que lo utilicen, y entonces ¿qué va a pasar? Se va a volver descarboxigenada. Ya, entonces acá, ¿hacia dónde va a volver ahora la sangre una vez de haber dejado todas las células, tejidos, órganos? Va a volver a la aurícula derecha. ¿A través de quién? De esta vena de acá, la vena cava superior.
De la vena cava superior, dijimos entonces, se dirige a la aurícula derecha. Entonces, en sí, de la vena cava inferior y superior a la aurícula derecha. Entonces ya cumplimos, ¿no? De acá de circulación mayor, en simples palabras, para que no se pierdan, la sangre sale ¿por dónde? Del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esta aorta deja o envía oxígeno, sabemos aquí la sangre está oxigenada, lleva oxígeno a todas las células del organismo. ¿Para qué? Para que lo utilicen. Una vez que deja eso, se vuelve descarboxigenada, ¿ya? Y después de esto, ¿hacia dónde se va a dirigir? A través de las venas cavas a la aurícula derecha. Ya. Ahora vamos a hablar entonces, de acá sigue, ¿no? De la aurícula derecha, a través, ¿cómo estaba comunicado con el ventrículo? Por la válvula tricúspide, ¿no? En sí, acá del ventrículo derecho, entonces va a pasar de aurícula derecha a ventrículo derecho. Aquí la sangre, chicos, sigue descarboxigenada, o sea, sigue sin oxígeno. Y entonces va a pasar hacia va a llegar toda esa sangre hacia la arteria pulmonar. Algo que tienen que considerar es que la arteria pulmonar es la única arteria que me va a llevar sangre, están viendo, descarboxigenada, sin oxígeno. En cambio, la mayoría, todas las arterias, por no decirlo, me llevan sangre oxigenada. Y esta arteria pulmonar está rompiendo eso, ¿no? En pocas palabras, me está llevando esa sangre descarboxigenada. Y esta de acá, esta imagen les puse acá porque se va a dirigir toda esta arteria pulmonar, va a llegar se dirige obviamente hacia los pulmones, de los pulmones, bronquios, todo, hasta llegar a los alvéolos, ¿ya? Me lleva a los alvéolos, ¿y qué va a pasar? Aquí va a dejar el dióxido de carbono, ¿y qué me va a incorporar? Me incorpora aquí, a nivel de los alvéolos, oxígeno de nuevo, ¿ya? Entonces la sangre, ¿qué es esto? Un 2 de 10. Entonces la sangre, chicos, acá vuelve a ser oxigenada. ¿Y cómo se llama este fenómeno? Muy preguntado. Se llama hematosis. A ese fenómeno en el cual la sangre vuelve a ser oxigenada, ese cambio gaseoso, se denomina hematosis a nivel de los alvéolos, ¿no? Entonces, esa sangre oxigenada me va a volver a través de las venas pulmonares. ¿Vieron esta vena, chicos? Me está llevando también lo contrario, ¿no? Normalmente las venas me llevan sangre descarboxigenada. De lo contrario, esta vena me está llevando sangre oxigenada. Entonces, las venas pulmonares me llevan sangre oxigenada de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y se vuelve a repetir este ciclo, ¿ya? Se vuelve a repetir toda esta circulación sistémica y circulación menor. Entonces, circulación menor hemos cumplido de ventrículo derecho a aurícula derecha. Y acá ya la sangre está oxigenada y vuelve al ventrículo izquierdo. Y en pocas palabras, todo lo mismo ocurre, ¿no? La sangre sale por la aorta, de la aorta a una red capilar. De la red capilar la sangre ya no está oxigenada, está descarboxigenada. De ahí, ¿qué dijimos? Vuelve hacia la aurícula derecha a través de las venas cavas. De la aurícula derecha se dirige al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar a los alvéolos. De los alvéolos ocurre hematosis, es decir, que esa sangre descarboxigenada se vuelve carboxigenada, se dirige a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y vuelve el ciclo, ¿no? Ya. Eso sería circulación mayor y menor. Creo que tenía otra imagen acá. Esta de acá, ¿no? Todo esto de acá. Lo mismo. Ahí está la red capilar periférica, red capilar periférica, red capilar periférica. Ya. Aquí un poco también este dibujo, para ubicarnos un poco. Aquí les quería mostrar, sobre todo, ¿no? Lo que vienen a hacer aquí las aurículas derecha tenemos acá. Va a presentar, ¿no? Para que se vayan ubicando las venas cavas, ¿no? Superior, inferior, vamos a ver todas las paredes en su configuración externa, su configuración interna, los ventrículos acá, ¿no? El derecho, el izquierdo, sus válvulas, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? A la arteria pulmonar
y a la aorta, que siempre está un poquito más detrás, lo que viene a ser la aorta de la pulmonar. Ya, ahora vamos a empezar a hablar, ya acabamos un poco ya de generalidades, ahora vamos a empezar a hablar de lo que viene a ser la configuración externa de lo que es el corazón. Ya, vamos a tener entonces para su configuración externa, es decir, por fuera, vamos a estudiar caras, bordes, vamos a ver la orientación de su base, su vértice y los surcos. Ya, entonces, si yo les pregunto, ¿cuántas caras me presenta lo que es el corazón? El corazón, chicos, me presenta 3 caras. Y enseguida las vamos a ver, ¿ya? Son las caras esternocostal, la cara diafragmática y la cara pulmonar. Vayan acordándose estos nombrecitos, que enseguida están con colores y todo. Esternocostal, diafragmática y pulmonar. Son las 3 caras que presenta el corazón. Y va a presentarme 2 bordes, un borde derecho, un borde izquierdo. Esto es muy importante y lo suelen preguntar, cómo está orientada la base del corazón y cómo está orientada el vértice del corazón. Esto de chicos de acá, todo esto de acá, lo de arriba, viene a ser la base. Todo esto de acá es la base del corazón. La base del corazón, si se dan cuenta, está orientada hacia arriba, ya estamos viendo hacia arriba, está orientada hacia atrás, normalmente detrás de las aurículas, la base, y hacia la derecha. Este es el lado derecho. El vértice es todo lo contrario. Este es el vértice del corazón. Este es el vértice. ¿Está ubicado dónde entonces? Abajo. Está ubicado esta vez hacia adelante. Y está ubicado hacia la izquierda. Entonces todo lo contrario de la base es el vértice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así está orientado. Adelante, abajo y hacia el lado izquierdo. De lo contrario, la base más que todo está hacia la derecha, hacia arriba y hacia atrás. ¿Ya? ¿Y cuáles vienen a ser los surcos? Tenemos al surco coronario, todo este de aquí que vamos a tener, hay un surco acá, en pocas palabras como si me estuviera dividiendo las aurículas de los ventrículos. Ese se denomina, o el que vemos acá, surco coronario. Por eso también adquiere el nombre de aurículo ventricular. En sí es como si estuviera así, ¿ya? Un surco, ¿ya? Ese surco me contiene 2 arterias. Vamos a ver a la arteria coronaria derecha de este lado, arteria coronaria izquierda, ¿ya? Hay otro surco que es el interventricular, muy importante. Por acá van a ver un surquito también, que se denomina surco interventricular. Y ese surco interventricular, ya les voy adelantando, que me va a estar ocupado por una arteria del mismo nombre, que es rama de la coronaria izquierda, ¿ya? Es la arteria interventricular anterior. Entonces, en sí hay, chicos, 2 surcos interventriculares, uno anterior y uno posterior. Ahorita les muestro el posterior. Entonces, ¿ya vieron? Ya les dije que les iba a mostrar las caras ahora del corazón, ¿no? La esternocostal, diafragmática y pulmonar. Son estas de acá, ¿ya? La diafragmática, todo lo morado que ven acá, ¿ya? La cara diafragmática, ¿ya? La cara pulmonar, en sí todo lo morado es esto de acá. La cara pulmonar, de este color, ¿ya? Y toda la cara esternocostal. Entonces, todas estas de acá son las 3 caras del corazón. El ápice del corazón, chicos, o apex del corazón, es el vértice, ¿ya? Ese apex del corazón. Y aquí lo mismo, aquí está lo que les decía, ¿no? En sí esta de acá es la arteria coronaria izquierda, no sé, problema de imagen, ¿ya? Esta es la arteria coronaria izquierda, esta es la derecha. Y están viendo todo esto de acá, es lo que les decía, ¿no? Del surco coronario, todo esto de acá como un surquito coronario y está ocupada por esas 2 arterias. Este es el surco interventricular anterior, ya está ocupado por la arteria, lo que les dije, ¿no? Arteria interventricular anterior. No se preocupen, al final les voy a explicar, ¿no? La irrigación de lo que es el corazón, ¿ya? Pero ya para ir adelantando, están viendo de quién están haciendo esta interventricular anterior, de la arteria, tamal es la izquierda, ¿ya? Vamos a ver entonces, solo para mostrar mientras, para que ubiquemos esos surcos. Ya, de nuevo, ¿no? Los surcos. El interauricular también hay, entre las aurículas.
El coronario, el que les decía, miren, las arterias acá se ven más todavía, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, y esa izquierda me va a dar dos ramitos, la circunfleja y la interventricular anterior, que me ocupa ese surco interventricular anterior, pero también tenemos un surco interventricular posterior, que es este de acá. Ya visto posteriormente el corazón, este de acá es el surco interventricular posterior y ahí está su arteria interventricular posterior, pero de lo contrario, esta arteria es rama de la arteria coronaria derecha, ya no como el anterior, que era rama de la arteria coronaria izquierda. Este de acá es de la derecha, ¿ya? El interventricular con las venas. Vamos a estudiar también todas las venas del corazón, ¿ya? Y van a ver que en este surco coronario o surco auriculoventricular también está ocupado por esta gran vena, ¿no? O seno denominada, seno coronario. Ahí es donde van a confluir en sí todas las venas del corazón. Ya vamos a ver más adelante. Ahora hablando de, ya acabamos configuración externa, entonces ustedes me tienen que describir sus caras, cómo está orientada su base, sus vértices, los surcos que presenta, ¿ya? Ahora vamos a estudiar su configuración interna, ¿ya? Todo lo que viene a ser la configuración interna del corazón. Ya, aquí para diferenciar un poco entre ventrículos y aurículas, les dije, ¿no? Que los ventrículos en sí, diferenciando de las aurículas, eran más gruesos, ¿no? Las aurículas tienen paredes más delgadas que los ventrículos, ¿ya? Pero van a ver que existe una diferencia incluso entre ambos. Si describimos al ventrículo derecho, si describimos al ventrículo izquierdo, van a ver que el ventrículo derecho, ya anótenlo si pueden, esto lo preguntaron, bueno, en examen de Olimpiadas me lo preguntaron, era, el ventrículo derecho tiene forma más triangular, mientras que el ventrículo izquierdo tiene forma más de un cono, ¿ya? Y las paredes, lo que les dije, ¿no? ¿De quién era más grueso? Porque de ahí necesitaban más presión, es decir, más fuerza porque dijimos que del ventrículo izquierdo salía de la aorta, ¿no? Entonces tiene una pared más gruesa, ¿ya? El ventrículo izquierdo que del ventrículo derecho, otra diferencia. Y sus válvulas, ¿no? Dijimos que el ventrículo derecho presenta la válvula tricúspide y el ventrículo izquierdo a la válvula mitral, ya. Ahora, ¿qué otra diferencia importante que la preguntan es entre ventrículos y aurículas? Los ventrículos me van a presentar músculos papilares, mientras que las aurículas, músculos pectíneos. Ahora, ¿cuáles son estos? Estos de acá, chicos, vamos a ver que son los músculos papilares. En cada pared del ventrículo que estudiamos nosotros, ya sea ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, me va a presentar músculos en cada pared. Va a haber sí o sí un pilar o músculos papilares, ¿ya? Y entonces los ventrículos presentan músculos papilares. De lo contrario, las aurículas me presentan estos músculos de acá, diferentes, no son los músculos pectíneos. Entonces, otra diferencia entre ventrículos y aurículas, las aurículas presentan músculos pectíneos, sobre todo en su pared externa, y los ventrículos me presentan músculos papilares en cada pared del ventrículo. Van a ver que tiene diferentes paredes. Ya. Ahora se va a terminar la reunión. Ya. Entonces vamos a ver los ventrículos presentan entonces paredes, orificios y válvulas, que es lo que más preguntan. Me tienen que saber las válvulas auriculoventriculares, las válvulas, estas de acá. ¿Ven? Estas válvulas son las auriculoventriculares y estas de acá, las válvulas arteriales. Es decir, tanto la arteria aorta, esta de acá, como la arteria pulmonar, esta de acá, me van a presentar válvulas. Y cada válvula va a tener una disposición, o sea, van a ser o bien anteriores o bien posteriores, eso enseguida se los explico, y vamos a ver cómo está estructurado estas válvulas, porque han visto que las válvulas me presentan valvas, o sea, cada uno de estos de acá, les voy a explicar más adelante, no se preocupen, valvas, tiene valvas, cuerdas tendinosas, músculos papilares. Vamos a ver entonces eso. Empezando, antes de que se acabe mi tiempo, van a conectarse al mismo, yo creo. Ya, entonces tenemos acá válvulas, aquí hermosos se los coloqué, auriculoventriculares,
¿Ya? ¿Cuáles son estas válvulas auriculoventriculares? Son estas de acá. Las que graves les estoy diciendo. Válvula tricúspide y válvula mitral. La tricúspide, ya les dije, ¿no? Ventrículo derecho. O sea, me va a comunicar aurícula derecha con ventrículo derecho. La mitral me comunica aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Y esto de acá, ¿por qué se los coloqué? La tricúspide les dije que tenía 3 valvas. ¿Y qué es valva? Esto, cada uno de estos va a ser una valva, valva, valva. Entonces tiene 3 valvas. ¿Y por qué les puse estas letritas de acá? Pueden utilizar un anemo que a mí me sirve mucho, que es API. ¿Ya? API. Ya, esto de acá. ¿Por qué? Entonces, esto va a ser lo siguiente. Van a poner acá I, van a poner acá P y van a poner acá A. Es la disposición de las valvas, chicos. Es decir, la válvula tricúspide tiene 3 valvas. ¿Cuál es su disposición, si yo les pregunto? Una valva posterior, la P es posterior, una valva interna. A esta valva interna también se le llama septal. Hay otros que le ponen septal. Y hay una valva anterior. Entonces, API es la disposición de las valvas de la válvula tricúspide. ¿Entienden? Entonces, está así, ¿no? Una anterior, posterior, interna. ¿Ya? Entonces, ya acabamos con la válvula tricúspide. Ahora vamos a ir a la mitral. Del lado izquierdo, dijimos cada rato. Esta tiene 2 valvas, si se dan cuenta. No tiene 3. ¿Ya? Tiene una anterior y tiene una posterior. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Más fácil la mitral todavía solo tiene 2 valvas, una anterior y una posterior. ¿Ya? Ahora eso en cuanto a las válvulas auriculoventriculares. Ahora vamos a ver a qué me refiero con válvulas semilunares. Las válvulas semilunares, que son las que ven acá, ¿ya? Estas válvulas son estas de acá. ¿Se acuerdan que les hablé de los orificios arteriales? Les dije del orificio aórtico y del orificio pulmonar. Lo mismo de acá, aórtico y pulmonar. Entonces, igual como están viendo, tienen valvas. Pero estas válvulas le llaman también aórtica y pulmonar. En sí se llaman semilunares, lo van a ver así en fisiología como semilunares o sigmoideas. ¿Ya? Tienen 2 nombres entonces. Cuando ustedes hablen de válvulas semilunares o sigmoideas, se están refiriendo a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar. Ahora tienen diferentes disposiciones que se los hice en otra diapositiva. Esta de acá. Ah, no, no está. Yo que sepa así. A ver, vamos a ver. Ya, acá está. Vamos a adelantarnos un poco entonces, o mejor cuando estudiemos cada vez. Ya, mejor después. Pero van a ver que esta válvula, muchas veces la preguntan la disposición de las válvulas aórticas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Tienen, ya, utiliza la mnemotecnia. Yo cuando decía aórtica, entonces van a ver 2 A y una P. Y cuando decía pulmonar, entonces va a haber 2 P's y una A. ¿Por qué? Porque, como están viendo, las dos tienen 3 valvas, ¿no? Entonces, la disposición de la aórtica van a ser 2 anteriores, ¿ya? Y una valva va a ser posterior, ¿ya? Entonces, igual lo vamos a ver enseguida, no se preocupen. Y la pulmonar me va a tener 2 valvas posteriores, ¿ya? 2 van a ser posteriores y una va a ser anterior. A eso me refiero con la nemo, ¿no? O sea, si les dicen aórtica, ustedes se imaginan 2 A y una P. Si dicen pulmón, entonces van a haber 2 valvas anteriores y una posterior. Y dicen pulmonar, lo contrario, 2 P y 2 A. 2 valvas van a ser posteriores, entonces se les va a acordar fácil, ¿no? Ya, todas esas son las disposiciones entonces de estas válvulas. Las auriculoventriculares que ocupan ese orificio auriculoventricular y las semilunares o sigmoideas que ocupan esos orificios arteriales, aorta y pulmonar.
Ay, ¿qué pasó? Ya, me cansé. Ya, ahora vamos a ver de lo que vienen a ser las paredes. Estamos viendo por partes, ¿no? Primero estudiamos de lo más importante, que son los orificios, ¿no? Auriculoventriculares y arteriales. Ahora vamos a ver las paredes, ¿ya? Estamos viendo ventrículos, ¿no? Primero, después vamos a ver aurículas. Vamos a dibujarlo una vez. Las paredes, chicos, de los ventrículos van a presentar lo que se conoce como columnas carnosas, ¿ya? Del corazón. En pocas palabras, vamos a tener de tres órdenes. Esto lo preguntan, también me la hicieron esta pregunta en Olimpiadas. Me pusieron la siguiente pregunta. Me decían que las cuerdas tendinosas de segundo orden, ¿en qué cara de las válvulas auriculoventriculares se insertan? Y me colocaban cara parietal, me colocaban borde adherente y borde libre. Y yo decía, es lo siguiente. Les voy a enseñar para que sea más fácil para ustedes. Esto según Rouvier, ¿ya? Esto según Rouvier. Las de primer orden, chicos, pero primero vamos a describir cada una de estas, si no se me van a perder. Las de primer orden, vamos a ver estas de acá. Estas son las de primer orden. De acá son las de primer orden, las columnas carnosas de primer orden. ¿A qué me refiero con esto? El dibujito lo están viendo que está así, ¿no ven? Esto va a ser su base. Y esto va a ser su vértice. ¿Ya? Para que un poquito, estamos yendo por partes, casi les salto acá y no iban a entender. De primer orden, estamos viendo así entonces. Las de primer orden, les dije que cada pared del corazón que me presentaba al principio, papilas, ¿no? Músculos papilares o pilares, les dije. Entonces, esto es el músculo papilar. Ya. Y de su vértice de este músculo papilar, me van a salir lo que son cuerdas tendinosas. Esto de acá, el dibujito que les hice ahí. Cuerdas tendinosas. ¿Y dónde me van a terminar o dónde se van a insertar estas cuerdas tendinosas? No sé si se acuerdan de las válvulas auriculoventriculares, el que lo notó. Vamos a ver si tenemos. Ya. Esto de acá, no sé si vieron, hay otra imagen mejor. Acá está. Ya, esto de acá. ¿Se dan cuenta esas cuerdas tendinosas dónde se me están acabando? En sí, chicos, es en la cara parietal de estas válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? ¿Están viendo acá entonces? Acá están las valvas, en sí todo este conjunto de acá, de estas tres valvas. Aquí está la tricúspide. Se va a acabar el tiempo, se van a volver a unir. Ya estamos viendo entonces de primer orden, esas cuerdas tendinosas me terminan en esas válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? Pero hay de primero, segundo y tercer orden. De primer orden, ¿en dónde van a terminar? En el borde adherente de esas válvulas. De segundo orden, ¿en dónde terminan? En la cara parietal. Y de tercer orden, ¿en dónde terminan? En el borde libre. Estamos hablando ahorita de las columnas carnosas. ¿Ya? Entonces, esto de acá, considérenlo muy bien. Dos bordes y una cara. Así no se van a olvidar. Primero dicen dos bordes y una cara. La segunda orden fue la que me preguntaron y era en la cara parietal que se venían a insertar. ¿Ya? Entonces hemos visto las columnas carnosas, pero vimos que la base de este músculo a ver, lo voy a volver la sala mejor abierto porque si no me va a salir un mensaje. Ya. Aquí está entonces. Estábamos hablando de las paredes del corazón. En sí, cuando hablamos de las de... Aquí los dividíamos, ¿no? Hablar de paredes, hablábamos de columnas carnosas. Es diferente, ¿no? Van a haber paredes de primer orden, segundo y tercero. Y van a ver las columnas carnosas del corazón también, de primer orden, segundo y tercero. Entonces, acá teníamos que estas cuerdas tendinosas se insertaban en esas válvulas auriculoventriculares. Y de acuerdo a esto, las de primero, segundo y tercero eran tanto en el borde adherente, cara parietal o borde libre. Y para que no se olviden, yo les dije dos bordes y una cara, ¿ya? Y ahí lo ordenan ya primero, segundo y tercero y se van a acordar mucho más fácil. Entonces, cuando yo les hable de primer orden, paredes, me van a decir ustedes, o me hace referencia
ay, los pollos, los músculos papilares, y de su vértice salen esas cuerdas tendinosas, las cuales se insertan en esas válvulas auriculoventriculares. Y esto de acá, ¿por qué se los coloqué? Es otro, es la de segundo orden, ¿ya? Estas paredes de segundo orden, como lo ven acá, son libres. En cambio, la del primer orden se unía a la pared ventricular. Esa base de este músculo papilar se unía a la pared ventricular. De aquí, su parte media, como ven, es libre, ¿ya? ¿Y dónde vamos a encontrar este de segundo orden, esta pared de segundo orden? Sobre todo, chicos, en el ápex del corazón, en el vértice, en la punta del corazón, van a haber varios músculos de segundo orden, ¿ya? O paredes de segundo orden, ¿ya? Y las de tercer orden son las más abundantes todavía, chicos, en el vértice del corazón, son las de tercer orden. No las coloqué acá porque son bien adheridas, chicos, a la pared ventricular. Ya son bien adheridas. Voy a ver si tengo imagen acá. No lo tengo. Ya, pero ya tenemos los tres tipos, ¿no? De paredes. Primero, el que tiene músculo papilar, su base en la pared ventricular, sus cuerdas tendinosas salen del vértice y se insertan en las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Y de las de segundo orden, en su parte media, son libres y sobre todo vamos a encontrar en el ápex. Pero si les llegan a preguntar cuál de estos tres tipos de paredes, ¿no? En los ventrículos o músculos se van a encontrar en el vértice, ustedes colocan las de tercer orden, ¿ya? Que son las adherentes. Entonces tenemos de tres, ¿no? Vamos a colocar acá. Tenemos primero, de primer orden para que no se olviden, hace referencia sobre todo de los músculos papilares, ¿ya? O pilares del corazón, cuerdas tendinosas, y ya se lo saben, ¿no? Las de segundo orden son como puentes, como han visto, las de segundo orden, y las de tercer orden son las bien adherentes, ¿ya? Bien adherentes, sobre todo en el ápex del corazón. Entonces, esas son las paredes. Aquí está otro, lo que viene a ser en sí, este es el aparato valvular, ya como lo vemos, si les llegan a preguntar cómo está formado el aparato valvular. Primero, un anillo fibroso, va a tener ahí, entonces se insertan lo que son las valvas, y esas valvas van a formar en sí la válvula, ¿no? Les decía la válvula tricúspide, en este caso la tricúspide, en el ventrículo derecho, y la válvula mitral en el ventrículo izquierdo. Y están viendo dónde se están insertando las cuerdas tendinosas, a través de quién, de estas columnas carnosas que les dije que había de primero, de segundo y de tercero. Las de primer orden, ya les dije entonces, dos bordes y una cara. Las de primer orden, borde adherente. Las de segundo orden, cara parietal. Y las de tercer orden, borde libre. ¿Ya? Eso, entonces, no se olviden. Ahí está lo mismo, ¿no? Orificios y válvulas arteriales. Aquí en sí es lo que les vamos a hablar. ¿Qué orificio sería? En sí, como estamos dando cuenta, es el orificio aórtico. Ya estos son los senos de Valsalva, que se le dice. Entonces, vamos a ver en todo esto enseguida. Acá lo mismo, ¿no? Les explica casi lo mismo. Válvula tricúspide, mitral, la aórtica, sus disposiciones, no se olviden, siempre lo preguntan, de la pulmonar, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora las capas que presenta el corazón, ¿ya? De dentro hacia afuera, chicos, el corazón va a presentar una capa conocida como endocardio, otra capa muscular conocida como miocardio, y otra capa que es el epicardio. En sí, al epicardio acá hace referencia a ¿se acuerdan de la serosa del corazón? Que les dije que era el pericardio. Entonces, cuando ustedes estudien lo que viene a ser pericardio, van a ver que tiene dos capas, ¿no? Una capa parietal, que se va a relacionar más que todo con los órganos que están cerca del corazón, y una capa visceral, ¿ya? Ahora describiendo, sigue a los ventrículos, vamos a ver cada uno de ellos. Ya hemos visto sus orificios, atriales, auriculoventriculares, sus paredes, vimos que presentaba tres tipos de paredes, sus columnas carnosas. Ahora vamos a ver en sí a lo que viene a ser el ventrículo derecho.
y el ventrículo izquierdo. Primeramente, ¿por qué se les coloqué esto? El ventrículo derecho dijimos que tenía una forma más piramidal, ¿no? De pirámide, ¿ya? Una forma de pirámide. Entonces, ¿por qué les coloqué acá? Estas paredes también les puse API. Porque el ventrículo derecho me va a tener una pared anterior, la A es anterior, ¿ya? Me va a tener una pared anterior, también me va a tener una pared, la P es posterior y la I es interna, ¿ya? Entonces tiene esas tres paredes. ¿Y qué vamos a decir acá entonces también del ventrículo derecho? Sus bordes igual, uno anterior, uno posterior y uno externo, ¿ya? Algo que les quería decir acá, en cuanto a ventrículo derecho, es que cada pared, como lo ven acá, cada una de sus paredes, me va a presentar pilares, ¿ya? ¿Qué son los pilares? Estos musculitos que les decía, ¿no? Todos estos músculos. Entonces, si la pared anterior me va a presentar pilares, o ¿cómo se va a denominar su pilar? Pilar anterior, ¿ya? Estos músculos papilares entonces van a encontrarse en cada pared del ventrículo. En este caso estamos hablando del ventrículo derecho, ¿ya? Específicamente, chicos, tomen en cuenta esto de acá, se los voy a marcar. Esta de acá. Está bien preguntada, la de acá. Esta trabécula, septo marginal. Si yo les pregunto, en lo que viene a ser, chicos, del músculo papilar anterior, ¿ya? O sea, en el pilar anterior estamos hablando, van a ser lo que viene a ser esta trabécula septomarginal, ¿ya? ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Hacia la parte, como están viendo acá, entonces este pilar anterior, hacia esta parte que sería más interna, más septal, lo podríamos decir. Por eso se llama septomarginal. Aunque tiene hartísimos nombres esta trabécula septomarginal, tiene nombres de banda moderadora, ¿ya? También cintilla alciforme, tiene varios nombres. Pero cuando ustedes estudien lo que viene a ser el pilar anterior del ventrículo, van a ver que hacia septal, o sea, hacia interno, va a dirigirse un pilar conocido como trabécula septomarginal, ¿ya? Eso es muy importante, esa trabécula. También entonces va a tener pilares posteriores, lo que viene a ser el ventrículo derecho, ¿ya? Pilares posteriores, es decir, me estoy refiriendo a esos músculos papilares que vemos acá. Y también tiene pilares internos. Hay un pilar interno que enseguida se los voy a mostrar en otra imagen, si no me equivoco. Lo mostré anteriormente. Y no se mueve la diapo. Yo sé que tengo un pilar acá. Ya, acá está. Esa imagen ni se nota, pero ya. Es para darnos una idea. Esta de acá es la trabécula septomarginal. ¿Ya? Va a ir de anterior a septal, hacia interno. ¿Ya? Porque acá estamos viendo los músculos papilares septales, o sea, los internos. Entonces están viendo, este es el músculo que les decía, músculo papilar anterior, este es el músculo papilar posterior, y esta es la trabécula septomarginal, que de anterior se va hacia interno. ¿Ya? Entonces esto era una más que todo explicación de estos pilares. Pero estos son los más importantes del ventrículo izquierdo y se los anoté. Aquí está. La trabécula septomarginal, banda moderadora. Ya lo vimos. Hay otro músculo también muy importante, que es el músculo papilar del infundíbulo o músculo de Lancisis. Si a ustedes le preguntan dónde se encuentra este musculito, en sí está en lo que vienen a ser, forman parte de los pilares septales o internos, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Porque dijimos, ¿no?, que cada músculo papilar se dirige a una válvula, ¿no? ¿Hacia dónde se está dirigiendo estos músculos papilares septales o pilares internos? Hacia la valva interna. ¿De quién? Del ventrículo derecho. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan que dijimos que la tricúspide tenía 3 valvas? Hacia la valva septal o interna que tenía la tricúspide se dirige lo que es este músculo de Lancisis, ¿ya? O, como su otro nombre lo dice, papilar del infundíbulo. Entonces, en breves palabras, para que no se olviden, me dicen, pilares del ventrículo derecho se encuentran en cada pared del ventrículo. Tenemos músculos papilares anteriores,
músculos papilares posteriores y músculos papilares septales. Los más importantes músculos que tienen son la banda moderadora, otra vez septo marginal, queda anterior, se dirige hacia interno, y el otro tenemos el músculo que termina en la valva septal de la tricúspide, que sería el músculo del ancisi, ¿ya? Eso, para que no se olviden. Ahora vamos a volver hacia, porque creo que me salté aquí. Ya, ahora de nuevo repitiendo acá, el orificio auriculoventricular derecho y el orificio de la arteria pulmonar, ¿ya? Me van a ver lo siguiente. Primero, que el auriculoventricular derecho, miles de veces hemos dicho que me comunica aurícula derecha y ventrículo derecho. Ahora vamos a ver acá cuál es su circunferencia. Si a ustedes les pregunta cuál es la circunferencia del orificio auriculoventricular derecho, la circunferencia es de 120 milímetros en los varones y 105 milímetros en las mujeres. Si no me equivoco, esta bibliografía es de Testit, pero no varía mucho, ¿no? Con Rubier, ¿ya? Y ahora, ¿cómo dibujaríamos la disposición? Ya se la deberían saber bien la disposición. Es la siguiente. Vamos a tener entonces, esta es del auriculoventricular, ya. Dijimos que eran así, ¿no? ¿Qué dijimos entonces? Había una anterior, una posterior y una interna. Entonces, esta era la disposición de su válvula. ¿Cuál era su válvula? La tricúspide, ¿no? Ahora el orificio de lo que viene a ser la arteria pulmonar. Este orificio de la arteria pulmonar, vamos a explicar lo siguiente. ¿Cuál es su circunferencia? Es de 70 a 72 milímetros en lo que viene a ser los varones y 65 a 68 en las mujeres, milímetros en las mujeres. En Rubier está más fácil, simplemente les dice tanto el orificio de la arteria pulmonar como el orificio aórtico, miden 65. Ya lo van a ver, si no me equivoco, dice directamente 65 para que no se compliquen, ¿no? Tanto el orificio de la arteria pulmonar como el orificio de la aorta. Vamos a ver entonces acá, esto de acá. ¿Cuál era la disposición? ¿Se acuerdan? En el pulmonar eran dos posteriores y una anterior. Ahí está entonces. Esa es la disposición de las valvas. Ahora vamos a ver, esto ya lo vimos. Ahora vamos a ver del ventrículo izquierdo. Ya dijimos acá que el ventrículo izquierdo, como lo ven, tiene forma más de un cono, ¿no? Acá está su válvula, la válvula mitral. Está teniendo solo, como ven acá, dos valvas. Por eso también se llama bicuspidia, ¿ya? Entonces acá también lo mismo, chicos. Paredes presentan las mismas, anterior, posterior, interna, ¿ya? Y en cada pared se va a encontrar músculos papilares o pilares del ventrículo izquierdo, ¿ya? En su base, entonces, veíamos, ¿no? Presenta igual los orificios auriculoventriculares y los orificios, en este caso del ventrículo izquierdo es el orificio aórtico, porque vimos de dónde sale toda la sangre, a través de la aorta del ventrículo izquierdo. Entonces, si les preguntan sobre la aorta nace ¿de qué? De la base del ventrículo izquierdo, ¿ya? Estamos viendo el ventrículo izquierdo, más que todo, como dijimos, que el vértice estaba orientado hacia el ventrículo izquierdo, o sea, estaba al lado izquierdo, ¿no? Entonces, vemos acá, como les dije, ¿no? Qué columnas carnosas aquí habían, más que todo las paredes eran de tercer orden, ¿no? Eran adherentes, como están viendo los musculitos acá, eran adherentes en la punta del corazón. ¿Qué vamos a ver acá? Lo mismo, ¿no? Los orificios. Auriculoventricular izquierdo y el aórtico. Ya esto lo repetimos harto, vamos a ir rápido. Ya. Comunica, ya vimos. Me comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la circunferencia? 102 milímetros en el varón y 90 milímetros en la mujer, ¿no? ¿Y cuál es la disposición acá? Muy sencillo, ¿no? Como es mitral, solo tiene dos valvas aquí.
Tiene una anterior y tiene una posterior. Y el orificio aórtico, ¿qué vamos a decir del orificio? Aquí, chicos, un detalle, ¿no? Aquí les pueden preguntar. Bueno, en mi caso yo un poco me confundí, no sé por qué. En lo que viene a ser aquí anterior y posterior de la mitral, tienen otros nombres, por así decirlo. A la valva anterior, ya esta de acá, lo pueden anotar. A ver cómo la mnemoteña de... Ya, la válvula anterior, igual le llaman interna, igual le llaman derecha. Les pueden poner, digamos, por ejemplo, creo que así lo llama Rubier, es el que me hizo cranear ahí en el examen. Me colocaron las valvas de la válvula mitral son derecha e izquierda. Y me colocaron al ladito como para que escriba cuál es la anterior y cuál es la posterior. ¿Ya? La anterior es la derecha y también su otro nombre interna. Y la posterior es lo contrario. Entonces, la posterior sería lo contrario, ¿no? Izquierda y externa. Eso es un detalle, ya chicos, le pueden colocar con esos nombres. Creo que así está en Rubier, por eso me lo preguntaron, ¿ya? No le pueden colocar, digamos, anterior y posterior, ¿ya? O capaz le coloquen o capaz simplemente directo le coloquen, presenta valva interna y externa y ustedes digan, no, si tenía una anterior y una posterior, ¿no? Entonces, la anterior igual es llamada interna y derecha y la posterior izquierda y externa, ¿ya? Un detalle es, me estaba olvidando decirles. Ya. Ahora no sé por qué borré. Vamos a ver entonces al orificio aórtico, que igual dijimos que se encontraba en el ventrículo izquierdo. Esta vez estamos hablando del izquierdo. Aquí va a ser así el dibujito. Ahí. ¿Por qué? Les dije la nemo, ¿no? Aórtico, entonces 2A y una P. Va a tener entonces una disposición, dos valvas anteriores y una posterior. Ya, simple y sencillo. Ahora, ¿cuál es la circunferencia? Esta de acá. Les dije que en Rubier directamente dice que mide 65 milímetros. Y en testículo diferencia, ¿no? Así, en varones 70 y en mujeres 65 milímetros. Pero para no complicarse y no olvidarse, orificio aórtico y pulmonar miden 65 milímetros de circunferencia. Ya, ahora vamos a entrar, ya acabamos con ventrículo, ya vimos entonces qué era lo importante, ¿no? Me describían sus pilares, sus orificios, aurículos ventriculares, arteriales, sus paredes, vimos qué musculitos están importantes en cada pared del ventrículo, ¿ya? Su forma, qué pared es más gruesa del ventrículo, ya todo eso ya lo vimos. Ahora vamos a irnos a las aurículas. Normalmente para las aurículas no puede conseguir ese gráfico que casi la mayoría lo hace, de que es dibujando un cubo, ¿no? Aquí. Vamos a intentar si me sale. Belleza, si no, no. Ya. ¿Por qué? Porque mayormente, chicos, a las aurículas se los estudia como si fuera un cubo. Es decir, como si tuviera 6 caras. ¿Ya? Las aurículas, que les dije que eran las cavidades más delgadas, o sea, en comparación a los ventrículos, las cavidades superiores, teníamos a las aurículas. Ya, entonces, ¿qué vamos a hablar acá? Primero que todo, están viendo estos músculos pectíneos que les dije, ¿no? Que presentaban las aurículas. Estos músculos pectíneos, vamos a colocarlo que la aurícula tiene 6 paredes, ¿ya? Una de ellas vamos a colocar la E como si fuera externo. Ya. En la pared externa, chicos, toda esta pared externa de la aurícula, en este caso estamos estudiando la aurícula derecha, me va a presentar todos estos músculos pectíneos o músculos pectinados, como dice ahí, ¿ya? Entonces, si describen a la pared externa, dicen músculos pectíneos o pectinados, ¿ya? En la pared posterior, aquí como está cortado, chicos, esta viene a ser aquí la pared posterior, entonces esta de acá, en el cubito esta de acá, va a haber esta cresta, la cresta terminal, ¿ya? En la pared posterior, entonces, como aquí está cortado, no se nota, obviamente lo iba a tapar, pero aquí vamos a describir en el cubito, ahí está lo que es la cresta terminal, ¿ya? ¿Qué me va a separar esta cresta terminal? La pared interna y la pared posterior, ¿ya?
de lo que viene a ser la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, también en esta pared posterior hay algo muy importante que aquí no, no dice, ¿no? Porque sí o sí tendrían que aprenderse qué estructuras, qué detalles anatómicos se encuentran en cada pared. Ya vimos que en la, esta era posterior, está escribiendo interna. En la posterior está esa cresta terminal, ¿ya? Esta de acá. Y también está lo que es el tubérculo de lower. Ya lo van a ver ese tubérculo de lower, acá no lo tengo. ¿Ya? En la pared inferior en sí es la pared más importante y la que más le van a preguntar a ustedes, ¿ya? La pared inferior. Como están viendo acá, esto de acá vamos a estudiar en el cubito y esto de acá más real se ve, ¿no? Entonces, en esta pared inferior, chicos, van a ver lo que son. Vamos a estudiar a la vena cava inferior, aquí la están viendo, la vena cava inferior, y al otro viene a ser el seno coronario, ¿ya? O en sí otros nombres, creo que en Testic, si no me equivoco, le decía vena coronaria mayor, ¿ya? Es lo mismo. Ya, entonces vamos a ver acá, ¿qué les preguntan de acá? Estamos viendo, aquí entonces dibujamos chiquitito, en la pared inferior, lo que es la vena cava inferior. Esta vena cava inferior, de la aurícula derecha, estamos viendo, va a tener una válvula, ¿ya? ¿Cómo se llama la válvula de la vena cava inferior? Pregunta de examen. Válvula de Eustaquio. Ya, no se olviden. La válvula de la vena cava inferior se llama válvula de Eustaquio. ¿Ya? No se olviden. Y ahora, ¿cómo se llama la válvula del seno coronario? Esta válvula se llama válvula de Tevesio. Ya muchas veces lo preguntan, ¿no? ¿Cómo se llaman las válvulas de la vena cava inferior, que está de acá, y de la de Tevesio? ¿Ya? Entonces ya tenemos dos detalles muy importantes en lo que viene a ser la pared inferior de la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, normalmente, chicos, también en lo que viene a ser en la pared anterior de la aurícula derecha, ya encontramos lo que hemos repetido miles de veces, el orificio auriculoventricular, ¿ya? Y en la pared superior, muy sencillo, encontramos a lo que viene a ser la vena cava superior. Ya no se olviden, entonces la vena cava superior. Y en la pared interna, ¿se acuerdan cómo estaba más que todo relacionada? Había un tabique, ¿no? ¿Se acuerdan? El tabique, ¿cómo se llamaba? Interauricular, porque entre los ventrículos había el tabique interventricular. Como estamos hablando de aurículas, aquí está el tabique auricular. Y entonces la pared interna de la otra aurícula que vamos a ver enseguida, de la aurícula izquierda, porque va a estar por acá, obviamente a su lado, ¿no? Igual va a ser el mismo límite, ¿no? El tabique. Pero hay algo importante en la aurícula izquierda que ustedes no tienen que dejar a un lado, ¿no? Pero enseguida los voy a mostrar. A ver. Y aquí está de la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, chicos, lo más importante es su pared posterior. ¿Por qué les digo? Porque, ¿se acuerdan cuando llegaba la sangre oxigenada a aurícula izquierda? Habían las venas pulmonares, ¿cierto? Habían las venas pulmonares, son 4 venas pulmonares, tanto izquierdas y derechas, ¿no? Entonces, como lo ven acá, esas venas pulmonares, entonces están en la pared posterior de la aurícula, en este caso ya estamos hablando de la izquierda, ¿ya? Entonces, eso más que todo, ya en su pared anterior estaría lo que viene a ser su válvula aurículo-ventricular, ¿no? La válvula mitral. Y en su pared interna ya dijimos lo que era el tabique interauricular, ¿ya? En su pared externa simplemente describen lo que vienen a ser las aurículas. Van a ver que tienen como otras capas delgaditas que les llaman orejuelas. Me olvidé mencionar al principio. Eso va a presentar, chicos, entonces, más que todo lo que es la aurícula izquierda. ¿Han visto entonces quién presenta más detalles anatómicos para preguntar? Es la aurícula derecha, ¿no? Porque cada aurícula, chicos, cuando ustedes agarren su libro y lean, va a tener sus 6 paredes, ¿no? Una pared posterior, una pared anterior, una pared superior, una pared inferior, una pared externa y una pared interna.
Pero algo muy importante que incluso en la imagen acá me está detallando es esto de acá. El triángulo de Koch. Ya, ¿para qué me sirve detallar o mencionar este triángulo de Koch? Aquí se va a encontrar algo muy importante, chicos. Cuando veamos sistema de conducción del corazón, que es un sistema de inervación intrínseca del corazón, porque el corazón vamos a ver que tiene dos inervaciones en sí, ¿no? O dos sistemas. Uno extrínseco, a cargo del sistema nervioso autónomo. Cuando hablan ustedes de autónomo, se acuerdan de simpático y parasimpático. Y cuando les digan el sistema intrínseco, es el sistema de conducción, que enseguida se los voy a explicar. ¿Ya? Pero este nódulo de Ashok-Tawara, o nódulo auriculoventricular, que así lo van a ver en fisiología, este nódulo ocupa este triángulo, se va a acabar de nuevo, de Koch, ¿ya? Ahora se les pregunta, ¿cuáles son los límites del triángulo de Koch? ¿Ya? Aquí vamos a ver entonces estos límites. Esto de acá, estamos refiriéndonos a lo que viene a ser la valva septal. ¿De qué? De la tricúspide, ¿no? Vimos su disposición. Entonces, ese vendría a ser el límite anterior, ¿ya? También tenemos un límite posterior, que es este de acá, está más bonito en la otra imagen. A ver, ¿dónde está? No cambia. Ya, acá está. Este tendoncito de acá que ustedes ven, ¿ya? Que está cerca, en pocas palabras también está junto a la pared inferior, que me olvidé mencionar, que estudiamos, ¿no? Que estaban las válvulas acá. Este tendón de Todaro igual es el límite, ¿no? De lo que viene a ser, en pocas palabras, posterior de este triángulo de Koch, ¿ya? Entonces el anterior es esta valva septal de la tricúspide, el posterior es ese tendón de Todaro, ¿ya? Y también tiene otro límite, ¿no? Que es el límite inferior, que es la válvula de Tevesio, ¿ya? Entonces, por eso había una mnemotecnia incluso acá que decía, te adoro, te beso y te escupo, en pocas palabras, para acordarse, ¿no? De tendón de Todaro, te adoro, te beso era por la válvula de Tevesio, y te escupo por la válvula tricúspide, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan de estos límites, válvula tricúspide, válvula de Tevesio, tendón de Todaro, y en este triangulito de Koch está ese nódulo auriculoventricular. Pero vamos a hablar de otro nódulo que también se encuentra en la cara superior de la aurícula derecha, el nódulo sinusal. El nódulo es el marcapasos natural del corazón. Ese es el nódulo sinusal el que me va a crear el impulso. Y va a ir después por otras vías internodales al, vamos a ver enseguida el sistema cardionector o de conducción del corazón, va a ir a este nódulo de Ashok-Tawara o nódulo auriculoventricular. Y es por eso que se hace referencia a este triángulo de Koch. ¿Ya? Ese triángulo. Entonces ahí está el nódulo. Si les pregunto dónde se encuentra el otro nódulo, que es el principal, el nódulo sinusal, ustedes dicen aurícula derecha, ¿ya? En la cara superolateral en sí de la aurícula derecha. Y acá está ese sistema, de una vez el cardionector, en sí es el sistema intrínseco del corazón, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a ver este sistema cardionector, como les decía, empieza de acá, ¿no? Vamos a dibujar. Ya. Este de acá, donde les decía que se encontraba aquí en la aurícula derecha, entonces está el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. Este nódulo sinusal es el que me va a crear, ¿no? El impulso rítmico del corazón, ¿ya? Para que se contraiga. Es que el corazón acá, cuando me explica el sistema cardionector, el corazón se contrae, ¿no? Involuntariamente. Tiene su propio automatismo, se dice, ¿ya? Se contrae involuntariamente. ¿Quién me crea ese impulso? El nódulo sinusal, ¿ya? De este nódulo sinusal, chicos, están viendo que se va a comunicar con este otro nódulo, que es el nódulo que les decía que estaba en el triángulo de Koch, que era el nódulo aurículo ventricular o de Ashok-Tawara, ¿ya? ¿A través de qué? De vías internodales.
¿ya? Entonces hay 3 vías internodales que me dirigen el estímulo que se creó en el nódulo sinusal, ¿ya? Son las vías de Bachmann, que es la vía internodal anterior, la de Weichenbach, que es la vía internodal media, y la de Torel, que es la vía internodal posterior. Entonces, en secuencia estamos viendo esto de acá. ¿Dónde se genera el impulso? En el nódulo sinusal. ¿Hacia dónde va a continuar el impulso? Hacia el nódulo auriculoventricular. ¿A través de qué? A través de estas vías internodales. Ahora, ¿hacia dónde se va a dirigir del nódulo auriculoventricular? Chicos, va a pasar a lo que viene a ser el haz. Aquí va a haber un haz conocido, como ven aquí en el dibujito. Se va a llamar haz auriculoventricular. ¿Para qué me sirve este haz auriculoventricular? Estamos viendo en sí que se está mandando, ¿no?, ese impulso de este nódulo sinusal, que es el que lo crea todo en sí. Entonces, este haz auriculoventricular me va a mandar, sigue esa señal, desde las aurículas, que vimos que eran las cavidades superiores, hacia los ventrículos, ¿ya? Entonces de acá va a ver lo que es este haz auriculoventricular, o también conocido como haz de His. Van a ver que se va a dirigir o dividir en 2, en una rama derecha y en una rama izquierda, ¿ya? Y de este haz de His finalmente va a llegar, ¿no?, hacia todo el ventrículo, ya para que se produzca, ¿no?, la contracción. Se va a dividir en fibras de Purkinje, ¿ya? En fibras de Purkinje. Entonces, aquí ya está dirigiendo, ¿no?, hacia todo el tejido de los ventrículos en fibras de Purkinje. Entonces, si les preguntan sistema cardionector, ¿cómo está compuesto este sistema cardionector? 1, nódulo sinusal. 2, vías internodales. 3, nódulo aurículo-ventricular. Y eso que acaban de ver en fisiología, acá hay un retraso fisiológico en el nódulo auriculoventricular. ¿Para qué? Para que primero se contraigan lo que vienen a ser los ventrículos antes que las aurículas, ¿ya? Van a ver, entonces, ya, que no lo voy a complicar. Nódulo auriculoventricular, 3. ¿Qué más después sigue? Este haz, el haz de His, ¿ya? Entonces aquí sería 4. Y se divide, ¿no?, en 2 ramitas hasta llegar a fibras de Purkinje, ¿ya? Entonces tenemos todo eso vendría a ser el sistema cardionector o la inervación intrínseca del corazón, pero más adelante van a ver incluso que el nódulo sinusal me va a generar, ¿no?, ese impulso que les comenté al principio. Van a ver, ¿no?, 70, 80 veces por minuto, va a ser el más potente, ¿ya? 70, 80, eso lo van a ver igual en fisiología, no se preocupen, o en histología también lo ven. Crea ese impulso, ¿no?, de 70 a 80 veces por minuto, latidos por minuto, ¿ya? El nódulo AB va creando también otra frecuencia, pero es menor. ¿Por qué les explico esto? ¿Ya? Su frecuencia, si no me equivoco, es de 40 a 60, pero es menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces puede hacer que el nódulo sinusal no esté funcionando, no funcione bien. Imagínense, ¿quién va a enviar el impulso ahora si no funciona? El siguiente nódulo, pero a menor frecuencia, a 40, 60 veces por minuto, ¿ya? Incluso las fibras de Purkinje, chicos, pueden llevar también impulso, pero estas son mucho menos, ¿no? De 15 a 40, y así. Ya, pero como ustedes estoy explicando anatomía, ¿se acuerdan, no?, del circuito, ¿no? Nódulo sinusal, vías internodales, nódulo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje. Listo. Ya. Se va a acabar el tiempo, creo. Vamos a ver de una vez vascularización. Ay, me dolió mi garganta. Ya, entonces acá vamos, cuando estudiamos vascularización, nos referimos a las arterias y a las venas que presenta lo que es el corazón. Aquí les explicaba, ¿no?, que había en el corazón una arteria coronaria. Y a las arterias coronarias, chicos, cuando estudien, o ayer di una clase de aorta, la arteria aorta en sí es la principal arteria, chicos, que me envía toda la sangre a todos los tejidos, dijimos, ¿no?, a todo el organismo. Ya, la aorta. Esta arteria aorta sale ¿de dónde dijimos? De la base del corazón
del ventrículo izquierdo. Tiene una porción ascendente, tiene el callado de la aorta y tiene una porción descendente. La porción ascendente me va a dar dos ramitas, ¿ya? Dos ramitas. Esas ramitas normalmente me penetran lo que vienen a ser los senos de Valsalva que les mostré que presentaba lo que eran las válvulas aórticas. Van a ver entonces estas ramitas son, lo que me interesa es que sepan cuáles son estas ramas. Arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda, esta de acá, ¿ya? Y vamos a ver entonces cómo está irrigado el corazón por estas dos arterias coronarias, derecha e izquierda. Vamos a ver entonces, aquí se los coloqué en sí todo el resumen de la distribución de la arteria coronaria izquierda. Ya, entonces ya vamos a ver lo que viene a ser la irrigación del corazón. Dijimos que estaba a cargo de la arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha, ¿ya? Entonces vamos a ver primero a la arteria coronaria izquierda, ¿no? Ya, vamos a ver directamente entonces que tiene ramas colaterales y tiene ramas terminales. Es decir, las ramas colaterales son las que van a seguir una distribución, ¿ya? Y las ramas terminales, donde ya va a terminar, ¿no?, de distribuir dicha irrigación. Entonces, tenemos acá, entre ramas colaterales, tenemos a la rama arterial y rama auricular. Estas son bibliografía de Testit, ¿ya? Más adelante igual se las voy a comparar con Rubier. Y ramas terminales, las que les mostraba, ¿no? Estas de acá. Es que es muy lento Estas de acá. Esta es la arteria coronaria derecha y esta es la arteria coronaria izquierda. Va a tener dos ramas terminales. ¿Cuáles son? La arteria interventricular anterior, en sí está la arteria interventricular anterior ocupando ese surco interventricular, y otra arteria que es la arteria circunfleja. Esa arteria circunfleja igual recibe el nombre de aurículo ventricular izquierdo. Entonces, esto de acá vendrían a ser las dos ramitas, las colaterales, arterial y auricular, y las más importantes son estas dos, ¿ya? Las terminales, interventricular anterior y aurículo ventricular izquierda. Ahora, por eso se las voy a describir a estas dos, a la interventricular anterior y a la circunfleja. ¿Qué ramos me va a presentar tanto la interventricular anterior? Primero, esta interventricular anterior, vamos a ver enseguida, tengo otra imagen, me va a presentar a la adiposa de Biusen, esa arteria adiposa de Biusen, ¿ya? Me va a presentar ramas izquierdas que se van a dirigir al ventrículo izquierdo y ramas septales, enseguida las vamos a ver. Y ahora la circunfleja me va a presentar ramos ascendentes o auriculares, es decir, que se van a dirigir hacia las aurículas, y ramos descendentes o ventriculares. En sí, esta arteria del borde izquierdo del corazón se llama arteria marginal, ¿ya? La arteria marginal, entonces, ¿cómo vamos a ver enseguida? No está la imagen de una vez. Aquí está. Para que entonces se los quería mencionar, para que no se pierdan un poquito. Acá está. Arteria coronaria izquierda. ¿Cuáles son sus terminales, chicos? La arteria interventricular anterior y a la arteria circunfleja, ¿ya? Y esta arteria circunfleja, les dije que me daba otra arteria. ¿Cuál era? Arteria del borde izquierdo del corazón o arteria marginal, como están viendo acá, izquierda. Entonces, esas son sus principales ramas, ¿no? Entonces, de la interventricular anterior es esta de acá, que me ocupa lo que viene a ser el surco interventricular anterior, esta arteria. Va a tener ramitos, les dije septales, ¿no? Esos ramos septales son tipo así, ¿ya? Septales, de 8 a 15 ramitos septales va a presentar esa interventricular anterior. Entonces, detallando acá, arteria coronaria izquierda, circunfleja, interventricular anterior, circunfleja me da la arteria marginal, que es la que más se va a notar, ahí van a ver la arteria marginal, izquierda, ya se dirige a todo el borde izquierdo del ventrículo, ya, y la interventricular anterior que va a dar ramitos, ¿no? Sobre todo septales, ¿ya? Entonces, y
Vamos a ir ahora a lo que viene a ser arteria coronaria, que es esta de acá, la derecha. Si se dan cuenta, chicos, esta arteria coronaria derecha, vamos a tener que también nos va a dar lo que viene a ser ramos muy importantes. Entre ellos, a este nivel que les dije que era la aurícula derecha, decíamos que se encontraba el nódulo sinusal, ¿no ven? Ya. Entonces, va a haber una arteria, chicos, que era pregunta de examen, también me la hicieron en Olimpiadas, incluso el doctor igual me la realizó en anfiteatro, que me decía, ¿qué arteria me irriga al nódulo sinusal? ¿Ya? En sí yo le dije la arteria, ¿no? Es la arteria auricular derecha. Pero en pocas palabras, la respuesta era una rama de la arteria coronaria derecha. Entonces, muy sencillo, ¿no? Además a ese nivel está. Era sencillo deducirlo. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la arteria del nódulo sinusal? Es la rama auricular derecha, que es rama ¿de quién? De la coronaria derecha. Enseguida, por eso primero les mostraba los nombres para que no se pierdan. Creo que está acá. ¿Qué estaré haciendo con mi diapositiva? Producción. Ya acá está. Esto es lo que decía, por eso se lo remarqué aquí de este color. La arteria auricular derecha anterior, yo me mato si no estoy con audio. Ya acá está la arteria auricular derecha anterior. Estas son las colaterales de la coronaria derecha, auriculares. Y también hay una arteria auricular del borde derecho. No es muy importante, sobre todo la arteria auricular derecha anterior sí lo es, porque me va a irrigar al nódulo sinusal, ¿ya? Muy importantes. Y también tiene ramas ventriculares, la coronaria derecha. ¿Cuáles son estas ramas? También otra adiposa de Vieuxtemps, que presentaba lo que era la coronaria izquierda, ¿se acuerdan sus ramos de la interventricular anterior? También tiene una arteria del borde derecho del corazón. Entonces, ¿de quién estamos hablando acá? De la arteria marginal, pero esta vez del borde derecho del corazón. Y también la coronaria derecha, ¿se acuerdan cuando vimos posteriormente al corazón? Tenía otro surco interventricular posterior y entonces me da ahí la arteria interventricular posterior y también esta arteria, al igual que la anterior, me va a tener ramitos septales. Entonces, ¿qué podemos decir en síntesis? Vamos a practicar de nuevo esta irrigación. Ya, que lo que vienen a hacer las arterias coronarias del corazón, ¿por qué se llaman coronarias? Encima están rodeando toda la base, ¿se dan cuenta? Del corazón, me rodean la base del corazón a manera de una corona. Por eso se llaman coronarias. Son izquierda y derecha. ¿A qué nivel me nacen estas? Ya les dije, los senos de Valsalva. ¿Ya? No se olviden, los senos de Valsalva. ¿De qué válvula? ¿Se acuerdan del orificio aórtico? Porque ¿quién está acá? Es la aorta, si se dan cuenta, ¿no? Es la aorta. Esta es la porción ascendente de la aorta. Después viene el callado, después viene la aorta descendente, ya, eso después lo ven. Estamos viendo corazón. Entonces, la arteria coronaria izquierda, se lo repito, me da a la arteria circunfleja y a la arteria interventricular anterior como terminales. Esas terminales muy importantes que ustedes se acuerden. Y la circunfleja me da otro ramito que es la marginal. ¿Ya? Y la interventricular anterior me da varios ramos septales, ¿no? Ya, eso puede morir ahí coronaria izquierda, pero tiene más. Vamos a ver según Rubier también. Esto según Testig. Ahora, arteria coronaria derecha. ¿Qué dijimos de la arteria coronaria derecha? Da ramos auriculares muy importantes, ¿no? Da ramos auriculares para las aurículas y da ramos ventriculares para los ventrículos. Para las aurículas vimos esa arteria importante del nódulo sinusal, muy importante, no se olviden. Y de los ventrículos me daba a la arteria marginal, ¿están viendo acá? La marginal derecha. Entonces me está rodeando el borde derecho del corazón, del ventrículo en sí. Y acá igual, la marginal izquierda del borde derecho. Y entonces es sencillo si se dan cuenta, ¿no? Y aquí quien está posteriormente, se ve un poquito, es la interventricular posterior. Si no me equivoco, Rubier lo termina la arteria coronaria derecha como arteria interventricular posterior. Y otro dice que solo es rama de la coronaria derecha. ¿Ya? Entonces, chicos, esa vendría a ser la irrigación del corazón. ¿Ya?
Ahí se los voy a dejar resumen, ¿no? Por eso se los anoté. Y esto es según Rubier, ¿no? Si es que les preguntan. Rubier no describe mucho, si se dan cuenta, simplemente dice arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. Cambia un poco la terminología, ¿no? Van a haber ramas vasculares, atriales anteriores, atriales, también a las auriculares, a las aurículas se les llama atrios, por si acaso. Por eso dice ramas atriales. Anteriores, atriales y ventriculares, ramas ventriculares. ¿Qué diferencia hay con testit? Aquí las ramas ventriculares de la coronaria derecha, no mucho, ¿no? Me daba a la marginal y a la interventricular posterior. Las ramas atriales me daba a quién? Estas ramas atriales anteriores que dice acá, esa es la que en Rubier me dice que irriga el nódulo sinusal. Las atriales anteriores. Y acá la coronaria izquierda, igual, me da ramos vasculares, rama circunfleja. Si se dan cuenta, me está diciendo a la rama en sí, a la arteria circunfleja. Y a las ramas ventriculares, ¿a quién me está diciendo acá o haciendo referencia? A la interventricular anterior, ¿no? Con sus ramas septales. Ya, ahora sí. Vamos a ir ahora a venas del corazón, ¿ya? Estas venas del corazón, vamos a utilizar este marcador. Acá, color azul, ya. Vamos a tener diferentes venas, chicos, pero quiero que se enfoquen en esto de acá, lo que les dije, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando mirábamos posteriormente, porque esto es una vista posterior, veíamos al seno coronario, ¿no? ¿Qué es este seno coronario, chicos? En este seno coronario van a desembocar casi todas estas ramas en sí, todas estas venas del corazón, las venas cardíacas anteriores, las venas cardíacas mayor, ya la vena oblicua del atrio izquierdo, la vena cardíaca media. ¿Están viendo hacia dónde se está dirigiendo? Hacia ese seno coronario, ¿ya? Entonces desembocan esas venas. ¿Cuáles son estas venas ahora del corazón? Tenemos primero, esta es una vista anterior. Estamos viendo esta venita de acá, que es la vena cardíaca mayor, ¿ya? Vena cardíaca mayor. En sí, esta vena cardíaca mayor, si se dan cuenta, es el propio seno coronario, ¿ya? Pero esto está visto anterior y están viendo que posteriormente ya se va a dilatar ahí el seno coronario. ¿Se dan cuenta? Entonces la vena cardíaca mayor o coronaria mayor en sí es otro nombre, ¿no? De lo que viene a ser el seno coronario, solo que se está dilatando ya posteriormente. Esto es anterior, esto es posterior. Ya, ¿qué más tenemos acá entre venas? También tenemos la vena, muy importante esta de acá. Ya, esta de acá, esta venita, es la vena oblicua de la aurícula izquierda. O muchas veces la llaman vena oblicua del atrio izquierdo. ¿Ya? Le cambian nomás a la aurícula por, ¿qué otro nombre tenían las aurículas? Atrios. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la primera venita en sí del corazón. La oblicua izquierda, ¿no? Del atrio izquierdo. También hay otra vena muy importante que la vamos a ver posteriormente, que es esta venita de acá. ¿Se dan cuenta? Igual está desembocando en el seno coronario. Es la vena ventricular posterior izquierda, ¿ya? O también le dicen vena posterior, más fácil, del ventrículo izquierdo. ¿Se dan cuenta? Es más fácil, ¿no? Decir vena posterior del ventrículo izquierdo. Capaz se acuerden más con este nombre o con el que le estoy diciendo. ¿Ya? También, chicos, hay otra vena importante que es la vena cardíaca media. También hay la vena cardíaca menor. Y entonces así están viendo cada diferentes venas que presentan lo que viene a ser el corazón y que todas van a desembocar en este seno coronario. ¿Ya? Sería entonces el drenaje, por así decirlo. Vamos a seguir viendo. Ya. Ahora vamos a ver lo que vienen a ser los nervios del corazón, porque ya vimos su sistema intrínseco, ¿no? Hablamos del sistema cardio-nector, ¿no? Pero también hablábamos de un sistema extrínseco, ¿no? El sistema extrínseco, chicos, está a cargo de lo que vienen a ser el simpático y el parasimpático. Siempre cuando ustedes hablen, van a avanzar, ¿no? Sistema nervioso autónomo, en histología, igual lo van a ver en fisio, todo. Cuando hablan de sistema nervioso autónomo, tienen que acordarse de dos palabras.
simpático y parasimpático. Normalmente o generalmente el simpático es el sistema, se podría decir, del estrés. En pocas palabras, va a estimular. Y el parasimpático me va a relajar. En corazón, chicos, esto de acá, vamos a decir entonces los nervios del corazón provienen del simpático y del parasimpático. ¿A quién están nombrando el parasimpático acá? Al nervio vago. Ya al vago lo están nombrando. ¿Por qué? Porque el simpático me va a excitar, o sea, estimular, y el parasimpático, que es el vago, me va a inhibir. ¿Ya? Pero ¿cuáles son estos nervios? ¿Por qué decimos del simpático y parasimpático? Son los nervios cardíacos. ¿Ya? ¿Cuáles son estos nervios cardíacos? Van a ver que en sí, algo conocido como plexo cardíaco, que me va a hacer referencia a los ganglios. Esto sí es otro tema, pero, o sea, acá hace referencia a los nervios del corazón, pero son los ganglios cervicales, ¿ya? Eso quiero que se acuerden, ganglios cervicales, y lo que viene a ser el neumogástrico me van a formar lo que es el plexo cardíaco, ¿ya? Pero volviendo al tema de simpático y parasimpático que les decía, estos nervios cardíacos, van a ver ustedes que se dividen, no tienen divisiones hartas, divisiones superior, medio y también inferior. ¿Ya? Entonces, también lo que vienen a hacer estos ganglios cervicales, igual se lo estudia por superior, medio e inferior. Pero ¿qué quiero que ustedes no se olviden acá? Que la inervación del corazón tiene una inervación intrínseca, que les dije que era la del sistema cardionector, es decir, que el corazón se contrae involuntariamente, y tiene una inervación extrínseca. ¿De dónde está proviniendo ese? Sobre todo del neumogástrico. ¿De qué cosa en realidad? Del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y también el plexo cardíaco, que en sí hace referencia a esas cadenas ganglionales que van a ver del ganglio cervical superior, medio, inferior, y acompañadas del neumogástrico. Entonces, esa gran diferencia en cuanto a nervios del corazón, ¿no? Ahora vamos a ver lo que viene a ser, creo que con esto terminamos. Foco de ocultación cardíaca. Esto lo preguntan, bueno, a mí el doctor me preguntó en práctica, ya me decía cuáles eran los focos de ocultación cardíaca, incluso en anatomía. Ya, entonces, vamos a tener, está hay una mnemotecnia acá, ¿no? Que me gusta usarla. Vamos a usarla también con ustedes. Es mi... ¿Qué pasó? ¿Se activó audio? Ya, mi amor por ti. ¿Ya? ¿Por qué mi amor por ti? Vamos a ver primero que hay 4 focos importantes de ocultación. ¿Ya? Primero tenemos el foco, para seguir la nemo, ¿no? Mitral. Ese va a ser el mitral. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? ¿A qué nivel está ubicado este foco mitral? ¿Ya? Este foco mitral, chicos, es el más facilito de ubicar. ¿Por qué? Porque aquí va a estar en sí lo que es el ápex del corazón. ¿Ya? El ápex, el vértice del corazón. Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde se encuentra? Es el más preguntado, ¿no? El foco mitral es en lo que es el quinto espacio intercostal. ¿Qué lado es este? Izquierdo. ¿Qué lado es el otro? Derecho. Y entonces, ¿se dan cuenta dónde están la mayoría de los focos de ocultación? Están en el lado izquierdo. Solo hay uno, el aórtico, solo está en el lado derecho. Y entonces estamos viendo el foco mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, y cuando ustedes estudian topografía de lo que viene a ser el tórax, van a ver que se estudian por líneas, ¿no? Van a ver entonces ahí, todo chueca mi línea, la línea medio clavicular, ¿ya? Por acá está la clavícula, entonces línea medio clavicular. No se olviden lo que más quiero, que este quinto espacio intercostal izquierdo, y ya al final le dan línea medio clavicular. Es el más preguntado. ¿Por qué? Porque este foco mitral se encuentra
en el ápex del corazón, ¿ya? A ese nivel del vértice del corazón. Por eso lo preguntan, ¿a qué nivel está el vértice del corazón? Quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Entonces esa es la mnemotecnia de la primera, de mi, es de mitral. El otro era amorno, ¿eh? Ese de ahí entonces va a ser el foco aórtico, ¿ya? Entonces la nemo estamos siguiendo. Este foco aórtico es el único foco que se encuentra hacia el lado derecho, ¿ya? Pero como se dan cuenta, ¿qué nivel de espacio intercostal está? 1, 2. Entonces está en el segundo espacio intercostal, ¿ya? Este está en el segundo. El mitral dijimos que estaba en el quinto, ¿ya? Pero este en el lado derecho, ¿ya? Este es el esternoncito, el esternón. Entonces está en el borde esternal derecho, segundo espacio intercostal. Ya sabemos el aórtico, muy sencillo. Vamos a ir ahora a por, la nemo, era foco pulmonar. ¿Se dan cuenta que también está en el segundo? Entonces es fácil decirlo, ¿no? Lo mismo que el aórtico, segundo espacio intercostal, pero esta vez no dicen derecho, dicen izquierdo. ¿Qué borde del esternón? Esta vez, borde esternal izquierdo, ¿ya? Y finalmente el otro foco de auscultación es el tricuspidio, el que está acá. Este foco tricuspidio está ubicado, 2, 3, 4. Ya, entonces está ubicado en el cuarto espacio intercostal, ¿ya? ¿En qué lado? También izquierdo. Y también está ubicado en el borde esternal izquierdo, ¿ya? Entonces, cuarto espacio intercostal. Y hay también un accesorio, ¿ya? Este foco de ocultación accesorio, el aórtico accesorio, está entre el pulmonar y el tricuspidio, ¿ya? Entonces ahí están los 4 focos de ocultación cardíaca, el aórtico y el pulmonar en el segundo espacio, no se olviden, ¿ya? Segundo espacio. Solo varía cuál es derecho, cuál es izquierdo. En el tricuspidio, cuarto espacio, muy fácil, ¿no? Y el mitral, quinto espacio, a nivel del ápex o vértice del corazón. Y acabamos. Listo, chicos, eso sería todo por hoy día, por la clase de anatomía del corazón. Luego tendremos la clase de pares craneales más tarde a las 4 p.m. Quería agradecerle a la auxiliar Natalia y a ustedes por su participación. Toda la información de su certificación la daremos por el grupo. Lo estaremos invitando para que vayan a recoger su certificado al auxiliar y a todos ustedes, los alumnos. Para su certificación deben estar registrados en el link que se le pasó en el grupo. Lo voy a volver a pasar para que se puedan registrar todos, ¿ya? Muchas gracias auxiliar, muchas gracias a ustedes por su participación.